Hoy vamos a contar una historia, una que es bastante increíble, la verdad. Es la historia de un desarrollador que encontró la manera de convertir una inteligencia artificial, una herramienta muy potente, en un auténtico compañero de equipo. Y no va de darle órdenes y ya está, sino de crear un diálogo, una especie de negociación que lo cambia absolutamente todo. Y todo arranca con esta pregunta, que no es poca cosa, porque eso es literalmente lo que pasó. No hablamos de que la IA cometiera un error y ya, no. Hablamos de un debate de verdad sobre lógica, sobre estilo, sobre cómo se debe escribir código. Y es ahí donde se abre un camino totalmente nuevo para trabajar con estas tecnologías. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. El punto de partida es este. La IA, en este caso Gemini, encuentra un problemilla en un trozo de código y, con una seguridad aplastante, propone una solución. Esto no suena a todos, ¿verdad? La IA detecta el fallo, la IA lo arregla. Fin. Pero no, la historia no acaba aquí. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El desarrollador no dice, ok, gracias y a otra cosa. No, cuestiona la propuesta. Y ojo, no porque no funcione, que la lógica era correcta, sino por una cuestión de estilo, de claridad para un humano. Aquí empieza una negociación sobre algo que podría parecer una tontería, cómo llamar a un par de variables. Para que nos situemos un poco, la historia va así. Imaginaos septiembre de 2025. Gemini, la IA, se da cuenta ella solita de que a la ruta de un archivo de log le falta algo que es obligatorio, una marca de tiempo. Y como es de esperar, propone el código para arreglarlo al momento. Y claro, después de que el desarrollador sugiriera su propio estilo, la IA no se queda callada. Le responde. Le viene a decir que, vale, su idea es un buen intento, pero que existen convenciones en el lenguaje C#. Le explica que usar un prefijo como punto no es una práctica estándar y podría confundir a otros programadores. Básicamente, la IA está defendiendo las buenas prácticas, las reglas del libro. Y aquí vemos perfectamente de qué va toda la discusión. A la izquierda, la propuesta de Gemini es limpia, es técnica, sigue las convenciones al pie de la letra. A la derecha, la del desarrollador, que se empeña en llamar a la variable .extension, para que el propio nombre ya te esté chivando que incluye el punto. La diferencia parece mínima, pero la filosofía que hay detrás es un mundo. Y es entonces cuando el desarrollador saca el argumento definitivo. Lo dice muy claro. La prioridad número 1 es que el código lo entienda una persona. Su versión, aunque se salte una convención, evita que un humano que vea ese código en el futuro se quede pensando ¿y por qué aquí hay un punto y aquí no? Es un argumento que pone la claridad humana por encima de la rigidez de una norma. Después de este tira y afloja, donde la IA defiende la lógica pura y los estándares, y el humano defiende la claridad y el sentido común, pues pasa algo que sinceramente no te esperas. La máquina, que ha sido entrenada con miles de millones de ejemplos de código estándar, se para a pensar. Y entonces cede. Pero es que lo increíble no es solo que ceda, sino el porqué. Lo verbaliza. Dice que ha entendido que el objetivo principal, que el código sea comprensible para el equipo, es más importante que seguir una convención. Acaba de priorizar la intención humana por encima de su propio entrenamiento. Brutal. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo ha pasado esto? Porque este no es el comportamiento normal de una IA. Este nivel de diálogo y de razonamiento no sale de la nada. Y no fue suerte, fue por diseño. Hubo un trabajo previo, muy intencionado, para que esta relación funcionara así. Pues el secreto, la clave de todo, está en algo que el desarrollador preparó de antemano, un protocolo de colaboración. ¿Y qué es esto? Pues un conjunto de instrucciones iniciales, 9 reglas muy claras, que la IA tiene que cumplir sí o sí en cada una de sus interacciones. Es como firmar un contrato de trabajo antes de empezar. Las primeras reglas son fundamentales. Son las que crean lo que él llama un bucle de planificación. Básicamente, le prohíbe a la IA codificar como una loca. En lugar de eso, tiene que proponer, discutir los cambios y, sobre todo, esperar la aprobación. El control siempre lo tiene el humano. Pero claro, el desarrollador, que es listo, sabe una cosa muy importante sobre las IAs. A veces, si dices algo una sola vez, no le dan la importancia que tiene. Por eso, una de las reglas, la que es el corazón de todo este sistema, no la pone una vez, sino 3, en puntos diferentes del protocolo. Y la regla de oro es esta. Así de simple y así de potente. Está repetida en las reglas 4, 5 y 9. Es la directiva que lo cambia todo. No valen las suposiciones, no hay nada implícito. La IA tiene que esperar siempre un sí claro y directo antes de mover un dedo.
Y para que no quede ninguna duda, las últimas reglas machacan esta misma idea. Fíjate, incluso si el desarrollador le da una orden súper detallada, eso no es permiso para actuar. Primero, la IA tiene que presentar su plan, incluso criticar la propuesta del humano si ve algo mejorable, y solo entonces esperar la luz verde. Se elimina cualquier posible malentendido. Vale, entonces, si nos alejamos un poco, ¿qué significa todo esto en realidad? Pues que lo que este desarrollador ha montado no es solo un truco que le ha funcionado en un proyecto. Es posiblemente un paradigma totalmente nuevo para colaborar con la inteligencia artificial. Esta es la reflexión final del desarrollador justo después de su pequeña victoria. Y me parece genial, porque es una mezcla de humor y de una visión muy profunda. Por un lado, celebra el éxito, pero por otro, señala el gran reto que tenemos por delante. Que las IAs no solo aprendan a hacer las cosas bien, sino que entiendan las sutilezas de por qué las hacemos así los humanos. Al final, la conclusión es esta, y es potentísima. Con un protocolo claro, con unas reglas del juego bien definidas, la relación cambia por completo. La IA deja de ser una simple herramienta que ejecuta órdenes y se convierte en un socio que planifica, que discute, que negocia contigo. El humano mantiene siempre el control creativo y estratégico, y la IA aporta su increíble capacidad de análisis, pero siempre, siempre dentro de un diálogo. Y todo esto nos deja con una última idea para darle vueltas. Esta experiencia demuestra que podemos, a la fuerza, obligar a la IA a que priorice nuestros objetivos. Pero la gran pregunta es, ¿llegará un día en que no haga falta obligarla? ¿Podrá la IA aprender por sí misma a valorar la claridad, el contexto y la legibilidad para un humano, incluso por encima de sus propias reglas? Porque el futuro de esta colaboración seguramente dependa de esa respuesta.